Si tenemos una imagen como esta, la cual no nos gusta el fondo que tiene y queremos ponerle otro nuevo, y tenemos esta imagen la cual nos gusta como fondo, pues quédate, aquí te enseñaré cómo quitarle el fondo a una imagen y ponerle otro distinto de una manera fácil, fiable y funciona. Hola, bienvenidos sean a este canal. Yo soy Eric de Oficios 3F y hoy les enseñaré cómo quitar el fondo a sus imágenes y ponerles uno distinto, con tan solo 3 sencillos pasos. Pero antes de esto quiero recordarles que este video lo hago especialmente para las personas que no tienen ninguna experiencia o principiantes, pues ya que en futuros videos retomaremos más nivel para que ustedes se conviertan en unos expertos en Photopea o Photoshop. Y también antes de continuar les recuerdo que este procedimiento que usaremos hoy le dará más calidad a tus trabajos y además no nos tardaremos más de 5 minutos en hacerlo. Así que empecemos. Empezar a editar nuestras fotos quitándoles el fondo y poniéndoles uno nuevo. Solo tendremos que ir a nuestro navegador y buscar Photopea, un programa gratuito y online en el que no tendremos que descargar nada ni pagar nada. Aquí escribimos Photopea y le pondremos en buscar. Aquí nos mandará esta pestaña en la que escogeremos la primera opción, ya que esta es Photopea. Le picamos y esperemos a que cargue. Esta es Photopea. Les recuerdo, esta es una aplicación gratuita y online en la que no tendremos que descargar nada para no dañar nuestro sistema y gratuita para no tener que pagar por algo que podemos hacer de manera gratis. Bueno, ya que estamos aquí en Photopea, lo primero que tendremos que hacer para editar nuestras fotos y quitándole el fondo será irnos a la parte superior izquierda, específicamente donde dice archivo. Le picamos solo una vez. Después nos aparecerá esto. Aquí le picaremos en abrir, solo una vez. Después nos aparecerá otro panel. Aquí escogeremos la foto que le queremos quitarle el fondo. Le picamos solo una vez y le picamos después abajo en abrir. Esperamos a que cargue nuestra imagen y aquí está mi imagen. Yo escogí esta imagen para explicarles fácilmente cómo quitarle el fondo a sus imágenes. Para seguir con el procedimiento de quitarle el fondo a nuestra imagen, nos iremos a la parte izquierda, esta interfaz, lo cual, aunque veamos muchas herramientas o objetos, solo usaremos una pequeña y sencilla herramienta, la cual es la varita mágica. La varita mágica es esta, la que estoy seleccionando. Esta la seleccionamos con clic izquierdo y después con clic derecho. Después de dar clic derecho nos aparecerá un pequeño recuadro. Después de seleccionar varita mágica nos vamos a la imagen, la cual apuntamos a la persona que le queremos quitar el fondo y damos clic derecho. Después de eso nos saldrá este recuadro. En esto seleccionaremos corte mágico. Corte mágico nos ahorrará mucho tiempo recortando y además nos hará la tarea de quitar el fondo más sencilla. Solo damos clic izquierdo y ya nos quitará el fondo, o su mayoría. Si te está gustando el video, te invito a que te suscribas a este canal. Es gratis y no te toma más de 3 segundos. Y así me apoyas a poder seguir generando más contenidos. Activa la campanita para cuando suba otro video, seas el primero en verlo. Ya lo único que haremos en este apartado será escoger lo que queremos que salga en nuestra imagen. Por ejemplo, en mi caso sería este niño, así que acercamos la imagen. Y si queremos moverla solo tendremos que en la imagen de la derecha mantener el ratón y arrastrarlo, así la podríamos mover. Ahora les explicaré cómo utilizar la interfaz de arriba. Solo tendremos que usar los 3 colores. Y el primero que utilizaremos será el verde. El verde nos ayudará para escoger lo que queremos que salga en nuestra imagen. En este caso pues sería el niño. Así que lo escogemos y empezamos a colorear lo que queremos que salga. Un consejo que les doy es que no coloreen toda la imagen,
solo pequeñas partes, ya que el sistema, después de que las coloreemos, las seleccionará y no tendremos que colorear toda la imagen. Por ejemplo, si coloreo solo pequeñas partes del torso, seleccionará todo el torso. Y ahora si queremos colorear partes o muy estrechas o muy pequeñas, solo tendremos que hacer más pequeño el pincel. Así que por eso nos vamos a ir otra vez a la interfaz y en la parte izquierda veremos una bolita. En esa nos iremos y vamos a seleccionarla para hacer más pequeño o más grande el pincel. Aquí donde dice tamaño. Y ahora que ya hemos ajustado el tamaño del pincel, ahora ya podremos colorear esas pequeñas partes o partes muy estrechas. Ahora les enseñaré para qué sirve el color gris. El color gris sirve para borrar las partes en las que nos hemos equivocado. Es como una goma. En mi caso borraré la parte de arriba, ya que está pintada de rojo, y esto impide a que pueda seleccionar la parte superior del cabello. Ya que la borré, ¿ya vieron cómo apareció? Ahora les explicaré para qué sirve el último color, el color rojo. El color rojo sirve para seleccionar lo que no queremos que salga en nuestra imagen. Por ejemplo, en mi caso sería el fondo azul. No quiero que salga en mi imagen. Y al igual que con el color verde, solo colorearemos una parte. Pues si coloreamos solo una parte, se seleccionará toda esa parte. Y ahora si nos equivocamos al colorear, solo tendremos que presionar Control Z para borrar ese pequeño error que hemos hecho. Ya que habremos acabado esto, solo tendremos que guardarlo y ya por fin podremos poner nuestro nuevo fondo. Así que vamos a ver cómo tendremos que guardarlo correctamente. Solo para guardar correctamente nuestra imagen, solo tendremos que ir a la interfaz de arriba. Vamos a leer que ahí justamente en el fondo le vamos a poner los cuadritos blancos y grises. Después a la derecha le pondremos nueva capa y al final le picaremos en OK. Y aquí ya tendremos nuestra imagen sin el fondo. Solamente tendremos los cuadritos, pero esos no afectan en nada. Y ahora te preguntarás, ¿cómo le pongo el nuevo fondo a mi imagen? Bueno, tendremos que hacer lo mismo que al inicio. Ir a archivo, que está en la parte superior izquierda. Le picaremos y nos aparecerá otra vez el recuadro. Aquí le pondremos, en lugar de abrir, le vamos a poner en abrir y colocar. Aquí seleccionaremos nuestro fondo. Le ponemos en abrir. Y nos va a cargar nuestro fondo. Aquí ya cargó. Aquí yo escogí de los Vengadores porque me gustó mucho para el niño. Aquí nada más le ajustamos el fondo a modo que cuadre con nuestra imagen. Lo arrastramos. Y aquí ya quedó centrado. Ahora solo falta poner el niño encima de la imagen. O el fondo. Bueno, ahora nos vamos a la interfaz de la derecha. Específicamente vamos a usar una herramienta, la cual es la que dice capas. La vamos a identificar porque son 3 capas. Ahí. Le picamos y nos aparecerá este recuadro. Aquí vamos a seleccionar la imagen del niño, la que le quitamos o la que le quitamos el fondo. Aquí la vamos a arrastrar hacia arriba. Y ya la imagen que le quitamos el fondo ya quedaría hasta arriba. Y así quedaría nuestra edición. Ya lo último que tendremos que hacer para guardar nuestro archivo es ir a la parte superior izquierda, otra vez en archivo, y ahí escoger la opción que dice exportar como. Ahí escogeremos si JPG o otras muchas opciones.
Ya que habremos descargado nuestra imagen, quedaría así con esta calidad de presentación. Y lo último que quedaría por hacer es suscribirse a este canal para que no se pierda ninguno de nuestros videos, en especial los míos. Y no olviden dejar un comentario para poder ayudarte con alguna aplicación o problemática que tú tengas. Así que recuerden, yo soy Eric y nos vemos en el próximo video. Me despido esperando te haya gustado el video. Recuerda, si te gustó, dale pulgar arriba, y si crees que a alguien más le puede servir, no dudes en compartirlo, y déjanos tus comentarios de lo que te gustaría ver en el canal, y ve nuestros demás videos que tenemos para ti.